Mis amados, Dios me les bendiga. Es un día especial porque estamos terminando mes y porque también en medio del confinamiento nos hemos tomado el tiempo para venir hasta este lugar sabiendo que es una bendición que nosotros como sus hijos disfrutamos la bendita palabra del Señor. Así que bienvenidos, y allí en su hogar, en su casa, sencillamente darle gracias al Señor, y vamos a tener una palabra de oración para luego ir a la predicación de este día. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias. Venimos delante de ti hoy agradecidos porque es un nuevo día, aunque estemos terminando mes, pero también sabemos que todos los días tenemos el privilegio de estrenar, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Permite que tu palabra nos dé hoy también esa fortaleza, seguridad y sostenimiento en todo lo que somos delante de ti. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. El tema de hoy: ajustarnos a los pensamientos de Dios. Ajustarnos a los pensamientos de Dios. Isaías 55, versículo 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como nosotros sabemos, en la palabra del Señor, una de las cosas que trajo el desorden espiritual en el ser humano se llama el pecado. El pecado es como el asiento de nuestros pensamientos y sobre todo nos lleva a considerar que nuestra conducta se desequilibra y hace que tanto nuestros pensamientos como lo que hay en nuestro corazón es lo que estamos reaccionando en la voluntad de cada uno de lo que decidamos. Así como yo pienso, actúo, y como mi corazón también piensa, pues actúo. Pensamientos, por ejemplo, que gobiernan las conductas de las personas y se quedan ahí. Dicen: así soy y así me quedo. Pero respecto al tema, cuando hablamos de ajustarnos a los pensamientos de Dios, decimos también que se trata de un equilibrio y se trata de una manera en que el Señor también estableció a través de su palabra un orden. Él nunca lo va a cambiar. Por ejemplo, el Señor en uno de sus sentencias, en uno de sus decretos, Él dijo también que allí en Romanos, para que mis hermanos se acuerden, ustedes si leen el capítulo 1 de Romanos, hay una radiografía impresionante de lo que el Señor decretó, pero un solo versículo que dice: y no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Desafortunadamente hoy hay muchos modelos donde las personas comienzan bien, pero no terminan como corresponde. O a veces hay buenos ideales, pero terminan de una forma terrible. Casos, por ejemplo, concretos, donde hay un divorcio y luego se vuelven a organizar. La mamá llega con una hija y al final el esposo, el nuevo esposo que ella tiene, termina teniendo relaciones con la hija. Se acabó otro hogar y ahora hay una convivencia con la hija, y pues por aquello de las edades también todo termina otra vez como desde el comienzo, es decir, como dice el Señor, en mentes reprobadas, porque cuando se habla de una mente reprobada, se habla también de que hay un cegamiento del entendimiento, que no se puede desafortunadamente comprender. Ahora, entendamos que
a través de la palabra, siempre el Señor colocó un pueblo llamado el pueblo de Israel, y en él vemos un modelo y ejemplos de muchas formas. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que el entendimiento del pueblo de Israel en su mayoría se embotó hasta el día de hoy. Es decir, que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de que el velo estaba en el lugar santísimo y estaba solamente para que una vez al año entrara el sacerdote, entonces esa vivencia hasta el día de hoy para muchos es así y ya. Sin embargo, la Biblia dice que ese velo fue quitado por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de que el entendimiento se embotó, se habla de un momento de la vida emocional, del pensamiento y del corazón, donde sencillamente quedaron petrificados y no van a cambiar las cosas, porque repito, como ellos vienen desde la antigüedad, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se quedó así hasta el día de hoy, sin importar que el Señor Jesucristo haya hecho ese resplandor a través de su sacrificio en la cruz y de lo que Él hizo por nosotros. Por eso, en 2 Corintios 4:4 dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí tenemos que decirlo de una forma cruda, un poquito dura, sí, pero muchas personas que, aunque entienden y pueden en cierta forma seleccionar las cosas, no reciben ese resplandor porque su entendimiento quedó ciego. Es decir, no quiero a Dios en mi vida, no lo necesito, y si lo recibo a mi manera, no como Él, sino como yo. Por eso, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, muchas veces hay personas que lo reciben bien, como hay otras que no les gusta, se incomodan, se molestan, siempre estarán viendo algo negativo de esa persona, o por allá en sus pálpitos dicen: no sé, yo veo que esa persona tiene algo que no me gusta, y ya con eso hay una afirmación de que lo que está diciendo realmente no es valedero y mucho menos viene de un apunte hacia las cosas del Señor. Por eso es cuando las mentes deciden estar sin Dios. Repito, reaccionan en cosas positivas, quizás oran, quizás rezan, quizás pronuncian frases, Dios le bendiga, y frases muy coloquiales en la religión, pero menos la que realmente corresponde. ¿Por qué? Porque en nuestra mente y en la mente hay una actitud negativa. Efesios 4:17 lo dice de esta forma: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese que son dos cosas que debemos medir ante los pensamientos de Dios, y una es mis pensamientos y la dureza del corazón. Por ejemplo, se queda uno escuchando las conversaciones y las charlas de las personas que no conocen de Dios, y es una cosa impresionante. Aún uno mismo en aquellas cosas virtuales, personas que hacen cosas que, Dios mío, realmente parecieran que no tuvieran nada que hacer, porque se inventan cualquier cosa para platicar. Y como hay una selfie, y como hay una foto, y como hay una grabación, y como hay... entonces todo eso se usa y se toma como algo muy relajado, sabiendo pues que se manejan los medios de comunicación, pero en el fondo hay una ignorancia
y hay una dureza de corazón. Y hablemos que la palabra ignorancia tiene que ver con una mente en tinieblas, una mente que está vacía, que realmente no hay un conocimiento sobre de dónde se saca un fundamento para decir las cosas, solo que se mezcla una y otra, pero no hay un fundamento como tal. Por ejemplo, 1 de Timoteo 6:5, dice la palabra del Señor: disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Aquí hay algo importante. Hoy en día tenemos que decirlo también de una forma que debemos ser muy cuidadosos, pero lo decimos. Cuando se sigue en medio de estas cosas, tratando de profetizar cosas, de decretar cosas y dar órdenes a Dios, que cuentan hasta 3 o 4, o que tan pronto pongan el saco o la persona reciba algo para que se caiga. Ahí en esa parte, desafortunadamente, podemos decir que la piedad se toma como fuente de ganancia, porque hoy prácticamente uno escucha la mayoría de los líderes cristianos y siempre están hablando de una prosperidad espiritual. Hay algunos que oran por las ruinas antiguas para que vuelvan cosas nuevas, y uno dice, pero desafortunadamente el Señor Jesús no nos habló de estas cosas, mas nos está hablando que tengamos cuidado de aquellos que se inventan cosas. Y como el otro día hablando con mi esposa decía ella, es que el evangelio lo han superficializado y la esencia de él como tal casi ya no se puede describir. Que Dios nos ayude a poder ver que cuando revisamos su bendita palabra, podemos entender que Él nos va a ayudar y nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice también que para las cosas puras están los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta es una cita que se encuentra en Tito 1:15, y donde en verdad el Señor no está jugando a que le recibamos a cuentagotas la palabra, sino que podamos con sinceridad enfrentarnos a estos retos de saber de que cuando somos alcanzados por la bendición de Dios, no se trata de hacer un trueque con el Señor y que ahí hacemos alguna cosa y entonces ahí vamos como amigos, como buenos compañeros, tú me bendices y yo también estoy ahí, como se dice, atento, pero no es así. Recordemos que cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a liberar a su pueblo que estaba en Egipto, al pueblo de Israel, dice la palabra que cuando Moisés fue, si quiere veamos por favor Éxodo 3:8, en el contexto les comparto la palabra, de decirles que cuando Moisés fue a librarlos, dice la palabra, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fareseo, del heveo y del jebuseo. Hasta ahí eso va muy bien. Cuando alguien está en esclavitud y los van a sacar y le dicen, hay un lugar que le van a dar leche, donde fluye también las bendiciones del fruto de la tierra, entonces pues hasta ahí está todo bien. Pero sabe, a veces en nuestra vida espiritual tenemos que considerar que hay cosas que en la vida espiritual suenan bien, pero cuando se trata de una oferta y cuando se trata de una promesa, pues vaya y venga. Pero cuando se trata de una demanda o cuando se trata de una responsabilidad que tenemos que cumplir, la cosa es diferente. Por ejemplo, Moisés pensó que anticipando él esta noticia al pueblo, pues ellos se iban a poner contentos, iban a hacer una algarabía, una fiesta. Sin embargo, él
Nosotros, conociendo en parte la historia, sabemos que Faraón endureció su corazón y comenzó a ser más duro con el pueblo, a hacerles más difícil la vida. Y Moisés luego, en lugar de convertirse en héroe, él se convirtió más bien en una persona despreciada por su pueblo. Y más tarde, ustedes lo saben, en el desierto vinieron cosas que desanimaron no solamente al pueblo, sino también al mismo Moisés. Es más, cuando decimos mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sabe que Moisés estuvo literalmente 40 años en el desierto, donde Dios tuvo que trabajarle a él su contexto de sus costumbres, de la cultura, hasta el punto de él mismo verse que las cosas no eran como él quería, y por eso en cierta forma él también se desanimó, él también se quejó, él también hizo cosas que no debería haber hecho, pero las hizo. ¿Y por qué las hizo? Porque, repito, desafortunadamente el mismo Señor dice en su santa palabra que todo aquel que llega a él nos va a afligir, él nos va a probar, él va a saber qué es lo que hay en el corazón. Y por eso nosotros no pensemos que en el total de nuestros resultados vamos a entender todas las cosas. Eso va a ser muy difícil. El resultado de saber los pensamientos de Dios es cuando le estamos obedeciendo. Es cuando sabemos que si el Señor me dijo, o si el Señor dice en su palabra, entonces eso nos va a resultar en cosas que agraden al Señor antes que a nosotros. Usted se puede preguntar, hay cosas que parecen familiares cuando uno le pide las cosas a Dios y en lugar de venirle las cosas para bien, al contrario, se vuelven es peor. Entonces uno dice, entonces yo ya no sé qué hacer, si pido o no pido. Y en este caso es mejor pedir, es mejor clamar, es mejor esperar en la promesa del Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando nos convertimos al Señor, hay una puerta que se abre, y esa puerta que se abre son los pensamientos de Dios, es la sabiduría de Dios, son mis conductas y costumbres expuestas a las cosas del Señor para que o bien somos afectados para ella para bien, o desafortunadamente quizás vamos a seguir dando quizás un peor testimonio, como muchas veces ha ocurrido, porque hay creyentes que se convierten y en lugar de ser dóciles, humildes y considerados a la voz del Señor o a la palabra, entonces la toman por otro lado y entonces creen que Dios es como la buena suerte o el mago de Aladino, que cuando necesito algo solamente es pedirlo y ya. Recuerden y recordemos 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando aquí está hablando de una nueva criatura, y cuando dice las cosas viejas pasaron, y cuando dice aquí todas son hechas nuevas, es porque Dios, cuando me abrió la puerta, me dice, ahora, Adán, tú tienes la oportunidad de saber de que tus costumbres, tu temperamento, tu carácter, tus talentos, tus habilidades, entonces ahora ellas van a ser mejoradas y que la antigua manera de vivir sencillamente va a ser distinta. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener otros pensamientos. Recordemos que el Señor nos dice que en la antigüedad nosotros éramos extraños para Él, éramos enemigos de Dios. En nuestra mente había una excepción y no queríamos saber nada de Dios. Hacíamos malas obras, hacíamos cosas negativas, hacíamos lo que no correspondía, pero cuando lo conocimos a Él, entonces es la hora, nos dice, ahora hagan cosas nuevas, que esa antigua manera de vivir sea un distintivo ahora diferente en mi nueva forma para pensar. Recuerde, en la antigüedad habían cosas que pensábamos negativamente, éramos totalmente abiertos a la malicia, constantemente abríamos a los pensamientos cosas negativas. Sin embargo, cuando conocimos al Señor, ahora el desafío es, tenemos una responsabilidad para sencillamente distinguirnos en nuestra forma de pensar y de actuar.
Por ejemplo, mire lo que dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay todo un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Hay creyentes que piensan que en una oración ya todo se va. Hay algunos que piensan que porque se aprenden un versículo y entonces lo dicen o lo rezan o lo escriben o lo pegan en la pared, creen que ya con eso está basta. No, no, no. Cuidado con hacer renovaciones con actitudes que no corresponden. Cuando hablamos de renovar, hablamos de un proceso para cambiar. Hablamos de aprender a valorar lo que Dios nos ha dado y no menospreciar lo más pequeño que podamos tener. Por ejemplo, una cosa que escribí es: no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos delante de Dios. Yo ya no me mido por lo que tengo, yo no me mido ya por un éxito, yo ya no me mido porque quizás me vaya bien o no, yo me mido es por lo que soy delante del Señor, por lo que estoy correspondiéndole a Él frente a esos principios espirituales que se ajustan a los pensamientos de Dios, que Él da una orden y nosotros fuimos diseñados, sí, para ser bendecidos, pero la pregunta es: ¿usted quiere saber cómo piensa Dios? ¿Usted quiere saber qué piensa Dios? ¿Cuáles son los conceptos? Pero pues si usted toma la palabra del Señor, entonces allí vamos a encontrar que ahí está el pensamiento de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, el Señor lo reprochó y el Señor les señaló que sus mentes estaban divagando en muchas cosas. ¿Y qué estaban pensando? ¿Por qué? Porque el mismo profeta Isaías dice allí en la palabra del Señor que a los que dicen a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, y a la luz la llaman tinieblas y a las tinieblas luz, a lo amargo lo ponen por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, unas incoherencias donde uno dice, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Por regla general, cuando nosotros no obedecemos a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Se va a caer en frustraciones. ¿Por qué? Porque sencillamente no le hacemos caso a Dios. Siempre habrá una insatisfacción, quizás una rabia o un estado quizás maldiciente interiormente, porque como debía actuar y como debía ser, no lo estoy haciendo. Por eso cuando intentamos manejar nuestros pensamientos y tratar de manejar a Dios para que Él haga lo que uno quiere, pues ahí es donde uno se mete en problemas. ¿Sabe por qué? Porque así no es. Así no es. El punto es, hay un nivel de pensamientos de Dios, son sobrenaturales, y Él nos quiere bendecir. Recuerden un texto donde el Señor le dijo a los discípulos: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Que en los ciclos de la vida, cuando aprendemos cosas, recién nacimos, ya no entendemos todo. No, para nada. Sin embargo, a nivel que van pasando los años y las etapas, comenzamos a comprender cosas y a ver cosas. Por ejemplo, para la gloria de nuestro Dios, yo he conocido de la palabra del Señor de una forma más precisa y de pronto más comprometida en el año 85. Nunca se me va a olvidar esa fecha porque fueron momentos muy claves para mi vida, pero a partir de ahí empecé yo a mirar y hasta el día de hoy ya no solamente imagino pensamientos, sino también sé cuál es mi responsabilidad y qué es lo que el Señor me está diciendo a mí. Él me dice: confíe, no trate de imaginar sus pensamientos o cuadrar las cosas espirituales, sino confiar en Dios porque tiene un plan,
tiene un propósito y la historia del mundo constantemente se está repitiendo. Hoy estamos viviendo catástrofes, estamos viviendo esta pandemia donde sencillamente todo el mundo anda asustado, confuso. Sin embargo, cuando nosotros hemos conocido al Señor, sabemos que hay cosas que contribuyen a la bendición, y esto se llama que cuando nos volvemos a Dios, Él nos da salvación, Él nos da paz y Él nos da reconciliación. Pregunta: ¿hay libertad cristiana? Hay creyentes que piensan que porque todo esto está pasando, entonces ya comienzan a decidir individualmente cosas y hacen cosas individuales como si hubiese una libertad cristiana y cada cual haga lo que quiere. Y yo le digo, eso no es verdad. Dios tampoco fue que soltó las cosas, entonces cada uno haga lo que quiera. No, estamos bajo la gracia, pero bajo la gracia no quiere decir yo hago lo que quiero. Ahora la pregunta es, ¿qué piensa Dios? El mismo apóstol dijo, pecar para que la gracia sobreabunde. Esto es porque hay mentes no renovadas, porque los pensamientos de Dios nos llevan a una acción, y esa acción es cuando el Señor me dice, busquen estar en paz, busquen estar en reconciliación, busquen estar en convivencia, porque yo envié a mi Hijo para que muriera por ustedes. Fue una acción de Dios para la humanidad. Dios no vino como un objeto volador, Dios no vino como una cosa extraña, no. La Biblia dice que Él se encarnó, que nació de la Virgen, que se hizo hombre y que pagó un precio, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, que nos dejó su bendito Santo Espíritu, y que ahora Él espera que en esas acciones que Dios abrió a todo el mundo, nos da una posibilidad de que esa obra grande realmente pueda reposar en nuestro corazón, porque es un camino nuevo y es una vida nueva. Sin embargo, hay personas que esto que estamos compartiendo no lo aman ni lo valoran, al contrario, lo odian, lo desprecian, no quieren saber nada, no les importa lo que pasó, lo que él hizo. Eso no es problema mío, eso es un conflicto aparte, eso no es mi problema. Pero Efesios dice, el capítulo 2, versículo 14 al 17, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, fíjese que dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Es decir, todos los que somos humanos tendremos que estar un día delante del Señor. Lo hemos replicado muchas veces, lo hemos repetido muchas veces. Pero hay enemigos también de la cruz. Pero si lo recibimos de corazón y seguimos sus pasos, entonces habrá una realidad totalmente diferente. ¿Dios tiene pensamientos para nosotros? Sí. Y estos pensamientos se convertirán en algo real en nuestras vidas cuando deseamos algo bien para nosotros. Hay un salmo que dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Salmo 37:3 dice esa palabra. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y Proverbios 20:18 también dice la bendita palabra, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Este versículo es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien necesita un consejo, pues va y pide alguna alternativa. Hay personas que cometen un error, pueden decir, haz lo que tu corazón te dicta.
Y es una cosa peligrosa porque muchas veces quizás no estamos en la mejor posición para decidir y lo que hacemos es algo quizás de locura o de alguna desgracia. Los pensamientos con el consejo se ordenan, dice la palabra del Señor. Y luego dice, y con la dirección sabia se hace la guerra. Pregunta, ¿cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Pregunta, ¿cuál guerra? No es la guerra de estar orando y decretando y diciendo cosas y en el nombre de Jesús y ordeno que esto y lo otro. No es eso. Es cuando sabemos que dentro de nuestro corazón hay una guerra interior. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, cuídate con la que está a tu lado? Y tu lado es esta, la carne, no es la esposa o el esposo. En parte hay porcentajes de ayuda o no, pero en sí, cuídate de la que está a tu lado. Está hablando de este cuerpo, de este estuche, donde desafortunadamente, cuando no se quiere recibir el consejo y mucho menos el pensamiento de Dios, por eso es que hay mucho desorden. Pero cuando recibimos los consejos de Dios y los pensamientos sabios de Él, entonces habrá que saber que nuestros pensamientos tienen un límite y luego viene la voluntad de Dios para nuestra vida. Recordemos un texto que está en Romanos 12:1, versículos 2, 1 y 2, ustedes lo saben. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí es importante pensar que el Señor nos habla de renovar nuestro entendimiento. Es decir, en toda siembra, en toda semilla que se dé, habremos de pensar que siempre de todo lo que hagamos habrá un fruto, todo, cual sea, un pensamiento bueno, una actitud buena, una acción buena, todo eso va a tener un final y un resultado de fruto, bien sea un buen fruto o bien sea un mal fruto. En Filipenses 4:7 dice la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerden esto: pensamientos que se anidan en nosotros. ¿Cuáles son los pensamientos que llegan a nosotros? ¿Cuáles son los momentos donde decimos, Dios mío, aquí quién es el enemigo? Porque a veces pensamos que el enemigo es el diablo y que el diablo, pero a veces no es el diablo, son nuestros mismos pensamientos, porque estamos pensando mal, porque estamos quizás orientando estos pensamientos para mal y pensamos, repito, que es el enemigo y no es así. Recuerde que sí, Satanás mete su mano cuando lo hizo con Eva. ¿Se acuerda que Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho? ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán semejantes a Él? Y entonces Eva comenzó a considerar eso y se dejó llevar por eso. ¿Cuántas veces a nosotros nos hablan de cosas, de negocios, de posibilidades, de ayudas? De que de pronto si a usted le dan un recursito, no importa de dónde viene, pero que eso usted ora y ya arreglado. No, todo uno debe saber el procedimiento, de dónde viene un recurso.
Como nosotros como creyentes y como responsables líderes espirituales delante de Dios y de sus propias vidas, también les decimos, sí han habido ofertas. Hay momentos donde le pueden decir a uno, mire, le traemos esta ofrendita, usted solamente ore a Dios y bendígala y échele mano. Y uno dice, ¿de dónde viene este recurso, perdón? No, de un negocio así turbio, todo eso, pero pues nosotros sabemos que en sus manos va a estar bien. Eso no es verdad, ni con oración se va a ir. ¿Sabe Dios la responsabilidad que tenemos y que tenemos que ser responsables frente a esos pensamientos que se anidan en nuestras mentes y en nuestros corazones? Por eso no le echemos tanto la culpa al diablo. Pensemos bien en los pensamientos que se anidan en nosotros, porque si pensamos hacer mal, pues los piecitos le ayudan a uno a correr. O si pensamos hacer algo negativo, también los piecitos van. El punto es lo siguiente, mire, y ya voy a concluir la palabra del Señor. Primera de Corintios 2, versículo 11 al 16, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Es decir que nosotros no podemos encadenarnos en que las tragedias nos alcanzarán y ya no podremos hacer nada ni seguir en el proyecto de Dios. No, tenemos que ser muy responsables y saber que hay cosas que sí entendemos y las que no. Dios nos ayudará siempre y cuando estemos ajustados a los pensamientos del Señor. Y quiero terminar en 2 Corintios 10:4, es algunos textos que yo he compartido con ustedes anteriormente, pero cada día repican en nuestra vida, por lo cual espero que usted tome nota de ello y esté muy atento a los pasajes que la Santa Escritura nos regala. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que si nosotros entramos en un estado de frustración, de angustia, de conformidad, pues nosotros vamos a decir, Señor Dios mío, tú dices en tu palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, aunque nosotros siendo carnales, pero tenemos un arma poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, declarando en nuestras vidas que Él es poderoso y aunque si somos débiles, en Él somos fuertes. ¿Por qué? Porque Dios nos da el control y dominio en nuestros pensamientos. ¿Sabe? Hacer guerra espiritual no es como quizás nos enseñaron y nos marcaron y todavía siguen marcando cosas de salir y de dar vueltas y declarar que las 7 vueltas, que las 13 vueltas, sino que aquí se trata es de esa guerra de pensamiento, de esos argumentos de ideas. Hay personas que de pronto llegan cristianas o pseudocristianas, que llegan con nuevas ideas o argumentos extrañas. Sin embargo, si nosotros tenemos la bendita palabra del Señor, es la mejor arma poderosa, porque recordemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de destruir estas cosas en el nombre del Señor, pero también recordemos nuestra actitud, que no podemos
ir por encima de Él, sino ajustarnos a su propósito. No nos salgamos de ese perfil de pensar que porque si somos jóvenes o porque tenemos posibilidades o porque tenemos quizás un trabajo y entonces hay cosas que nos hacen sentirnos muy ocupados. Mire, no se salga de la voluntad de Dios. Hay actitudes que podemos cambiar, pero también depende de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que si nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios, es decir, estar bajo dominio de Dios y prepararnos para que Él nos renueve día a día. Antes de orar y despedirme, decirles, mis amados, Dios los bendiga. Ya mañana empezamos un nuevo mes, así que sea Dios dando paz, seguridad, fortaleza en sus corazones y mantengámonos firmes en el Señor. Agradecerles por los que nos han estado apoyando con lo de los mercados. Hemos recibido ya algunos recursos y también ya se han repartido, así que gracias. Esperemos una nueva convocatoria y también noticias, si Dios lo permite, de que podamos reunirnos en la congregación juntos para adorarle y exaltarle. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por darnos la bendición de hoy recibirla. Te pedimos, Padre, que donde estemos, seas tú alcanzándonos con esta semilla poderosa y que ella realmente llegue a nuestro corazón y produzca ese recurso y porcentaje que tanto necesitamos en esos niveles de nuestra vida. Gracias por enseñarnos y gracias por darnos oportunidades benditas como estas de escuchar tu palabra y obedecerla. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis amados, Dios me les bendiga.